Bienvenidos a El Reflejo del Agua, un espacio creado por Bioantú, donde exploramos el valor del agua como fuente de vida, cultura y desarrollo sostenible. Aquí conversaremos con voces expertas, líderes locales y actores claves en torno a la sustentabilidad hídrica, el cuidado de nuestros ecosistemas acuáticos y los desafíos que enfrentamos como sociedad para proteger este recurso vital. Desde los ríos hasta los lagos, pasando por sus múltiples derivados, cada capítulo será una invitación a reflexionar sobre nuestra relación con este vital elemento y las acciones necesarias para preservar el reflejo de la vida en el agua. Porque donde hay agua hay vida y cada gota cuenta. En este nuevo episodio de El Reflejo del Agua conversamos con el doctor en Ingeniería Octavio Lagos, decano de la Facultad de Ingeniería Agrícola de la Universidad de Concepción, investigador del Centro de Recursos Hídricos para la Agricultura y la Minería y director del Consorcio Tecnológico del Agua, COT-H2O. Con una sólida trayectoria académica en Chile y Estados Unidos, el doctor Lagos nos comparte su visión sobre los desafíos que enfrenta el país en materia de recursos hídricos, especialmente en contextos de sequía, variabilidad y cambio climático. Hablamos sobre tecnología y eficiencia en el uso del agua, teledetección y la necesidad urgente de integrar ciencia, innovación y política pública para un manejo más sustentable del recurso. Una conversación imprescindible para comprender cómo la investigación y la ingeniería pueden aportar soluciones reales frente a la crisis hídrica que afecta a nuestros territorios. ¿Qué tal? Mucho gusto a todas y todos los que nos están escuchando nuevamente en este podcast El Reflejo del Agua. Hoy estamos con un invitado de honor. Estamos contando con la presencia del doctor en Ingeniería Octavio Lagos, quien primero que todo decir que es el decano de la Facultad de Ingeniería Agrícola de la Universidad de Concepción, donde además es docente de la misma facultad. Y además es investigador, ¿no?, del Centro de Recursos Hídricos para la Agricultura y la Minería, el CRIAM. Y un tema que vamos hoy día a tratar de sacar mucha información es sobre su actual participación como director del Consorcio Tecnológico del Agua, el COT-H2O. Así que, ¿cómo está, Octavio? Mucho gusto. Gracias por aceptar esta invitación y tenerte acá. Bueno, primero que nada, Francisco, agradecer la invitación. La verdad es que es un gusto poder participar en esta instancia y poder hablar de agua que es tan importante para nuestro país. Buenísimo. Bueno, vamos a empezar por una pregunta más íntima, ¿no? Para poder ahondar en la biografía de Octavio. Bueno, para quienes nos escuchan, contarles que Octavio se graduó, ¿no?, en 1997 como ingeniero civil agrícola y posteriormente ya inició una vida académica obteniendo grado de magíster, PhD, postdoctorado, pero siempre en la línea de los recursos hídricos, ¿no? O sea, hay una vasta experiencia, tanto académica como práctica, y siempre nos interesa preguntarle a nuestros asistentes finalmente qué lo impulsó en esos años, a principios del año 90, a tomar ese camino profesional. ¿Y cuál era la realidad hídrica y agrícola en esos años, Octavio? Chuta, eso es hace harto tiempo ya. En ese tiempo, el, eh, mi interés estaba más bien por el área de ingeniería. Ese eran mis intereses. Luego de entrar a la carrera, creo que el área de ingeniería fue lo que me atrajo un montón. Y la agricultura también estaban dentro de mis intereses de cuando era estudiante de enseñanza media, por así decirlo. El, eh, pero al poco tiempo de conocer, digamos, el ámbito laboral o las especializaciones que ofrecía la ingeniería civil agrícola, los recursos hídricos y particularmente el riego aparecieron como muy atractivos. Y creo que eso nos ocurrió a muchos de los colegas que estudiamos en ese tiempo. Y fíjate que es algo que también se mantiene en el transcurso del tiempo. Y en ese tiempo era mucho más fuerte porque la verdad es que especialistas en el área de riego en el país había muy pocos.
mm, Entonces, habían algunos ingenieros agrónomos que se dedicaban a esto, y por otro lado, otros ingenieros civiles hidráulicos que también tenían que ver con proyectos asociados sobre todo a obras civiles hidráulicas de riego. Entonces, ahí había una brecha bien importante que entonces, en el fondo, todos vimos una oportunidad también de poder ir a llenar esa brecha y tener, digamos, un campo de desempeño con ¿cómo se llama? Con una cantidad de demanda mucho mayor y también obviamente pensando en buenos sueldos, buena empleabilidad y que la empleabilidad fuera permanente en el tiempo. En esos años también hay una cosa que tiene Chile, que es la ley de riesgo. mm, Entonces, el Estado en el fondo apoya o fomenta la inversión privada en obras de riego y de drenaje. mm, Esto partió como en los años 80. Entonces, en los 90 era una ley que estaba nueva, digamos, y que también mostraba que la infraestructura de riego iba a tener una gran demanda de profesionales. Eso creo que somos una especie de envidia en otros países de Sudamérica porque no existe una ley similar en otros mm, países y eso obviamente ha llevado a que el porcentaje del área que se riega en Chile con sistemas tecnificados, digamos, haya aumentado considerablemente. Y desde esos años hasta la fecha, la ley de riego se ha mantenido en el tiempo y año a año los presupuestos para fomentar la inversión en obras también ha ido aumentando. Entonces, es una ley que potencia mucho la infraestructura y la modernización de los sistemas de riego en la agricultura. mm. Eso es muy interesante, porque es un tema que se conversa justamente con colegas en otros países, el financiamiento que hay en Chile para el sector agrícola en riego tecnificado es importante, ¿no? Y esa misma línea, desde la experiencia tuya, Octavio, en riego, y sabiendo, ¿no?, que el sector agrícola de todos los rubros económicos es uno de los grandes consumidores de agua en el mundo. ¿Cómo has visto tú la evolución tecnológica en Chile para acompañar la imperante necesidad de incrementar la eficiencia del uso en el agua? Mira, desde ese tiempo yo recuerdo que como la ley recién estaba partiendo de la superficie total bajo riesgo en Chile, probablemente se regaba o existían sistemas tecnificados en el 10% de la superficie. Esos son más o menos los años 90. Nosotros esos números podemos irlos chequeando a través del censo agrícola. Mm, Es un mm, censo que se hace cada 10 años, pero lamentablemente no ha sido tan frecuente como cada 10 años por diferentes razones. Pero lo que te puedo decir es que la ley de riego ha aumentado ese porcentaje y probablemente hoy día estamos entre un 50 y un 55% de la superficie total de riego que tiene tecnificación. Pero esos mm, números también hay que tomarlos con cuidado, porque la superficie total de riego ha ido evolucionando. No es que haya ido creciendo mucho o haya disminuido también en un gran porcentaje o en un gran número de hectáreas. Como para darte un ejemplo, el último censo se mostraban valores de cerca de 1.100.000 hectáreas bajo riego el año 97 por ahí, por el año 2000. En el último censo, la superficie total de riego eran del orden de 900.000 hectáreas. Entonces se disminuyó en el fondo la superficie total de riego en 200.000 hectáreas. ¿Y por qué se disminuyó? Bueno, creemos que es por los efectos de la sequía que hemos tenido en las últimas 2 décadas. La sequía, mm, la disminución en recursos hídricos hace que la superficie total del país, ¿verdad? En el fondo los agricultores no sean capaces de regar, digamos, las mm, mismas hectáreas que podían regar antiguamente en un escenario sin sequía. Entonces, como mm, los censos son como fotografías, digamos, de lo que pasa mm, en el minuto, puede ocurrir lo que te comento. Ahora, mm, de esas 900.000 hectáreas, el 50 al 55% hoy día están tecnificadas. Y, y ahora si pasamos a un periodo donde la sequía no sea tan importante y tengamos regímenes hídricos, podríamos decir normales, es probable que aumente la superficie o volvamos a valores sobre el millón de hectáreas en el país.
Y mm, esto también es bien, va bien de la mano de cómo es el negocio asociado a la agricultura. Obviamente, las inversiones hoy día en los últimos años están asociadas a la fruticultura. Entonces, mm, también los sistemas de riego van un poco de la mano, dando respuesta a qué equipamientos requieren esas inversiones. Entonces, hay mm. harto de inversión en infraestructura para cerezos, arándanos, avellanos en los últimos tiempos. Mm. Mm. Oye, Octavio, cuando tú mencionas que de estas, vamos a cerrar un número, ¿no? Un millón de hectáreas bajo riego y de esas el 55% está tecnificado, ¿podríamos decir que el otro porcentaje es simplemente riego mediante acequia? Exactamente, el otro porcentaje es riego superficial, es riego tendido principalmente, riego por surcos. Mm, Eh, eso es una brecha importante que aún tenemos. O sea, todavía tenemos muchas superficies para crecer en tecnificación, digamos, si es que queremos ver el vaso medio lleno. mm, En, mm. en ese sentido, hay una demanda, digamos, de infraestructura bien importante. Por eso la ley de riego cada vez, en el fondo, aumenta los recursos anuales que hay para fomentar esto. También el costo por hectárea de estos sistemas también creemos que va incrementando un poquito cada vez. Cada año porque las hectáreas que eran planas al lado de las fuentes de agua, las más Mm, fáciles de regar, creo que ya se están regando. Entonces, cada vez mm, se van incorporando áreas que son un poco más difíciles. También lo que ha ido pasando es que al principio se fomentaba la inversión en agricultores medianos, grandes y pequeños. Creo que el porcentaje hoy día, como partió esto, partió más, digamos, con una balanza a lo mediano, creo que más que a lo pequeño, en los años 80 90. Y en el transcurso del tiempo la balanza se ha ido al otro lado, donde la inversión se concentra principalmente en pequeños y menos en medianos y casi nada en grandes, entendiendo que los grandes productores tienen la capacidad suficiente para poder hacer sus propias inversiones. Oye, entonces esta brecha del 50% todavía que nos queda, ¿no? Por tecnificar, podríamos decir que las razones principales pueden ser costos, pueden ser dificultades económicas, culturales, técnicas. ¿Dónde tú podrías como resumir la razón por la cual, habiendo un financiamiento por parte del Estado, que se nos haya alejado todavía, ¿no? Ese 50% de brecha. Yo veo que seguimos avanzando a un buen ritmo. Ya. O sea, también hay buenas noticias en el sentido de que aunque disminuimos esta superficie total del país en un número importante de hectáreas, en regiones como la novena, la décima o en el sur de Chile, el aumento de la superficie bajo riego aumentó considerablemente. O sea, hay un cambio muy importante. Mm, Eh, ¿Por qué? Porque en el fondo la fruticultura se ha desplazado producto de la sequía, el cambio climático, se ha desplazado hacia el sur, lo que muchos llaman la frontera, digamos, agrícola, se ha ido corriendo un poco hacia el sur. mm, mm. Entonces, hay mucha superficie asociada a fruticultura en el sur y que lleva asociado sistemas tecnificados y la inversión en esos sistemas. El 50% que nos queda aún, eh, creo que es un tema de costo, po. La verdad es que en el fondo esto obviamente es un negocio y quien termina pagando cualquier inversión es el cultivo. Entonces, si el cultivo es rentable, obviamente va a tener un paquete tecnológico y el riego es parte de ese paquete tecnológico que va a poder eh, solventar, digamos, con el negocio asociado. Por eso es Mm. que normalmente el mercado, digamos, de los equipos de riego, las empresas que se dedican a las instalaciones de riego también un poco van de la mano respondiendo a las inversiones que se están haciendo. Oye, y en esa misma línea de la evolución tecnológica, ya vimos que hay un aumento, ¿no? De la cobertura de riego tecnificado, pero dentro de lo que es tecnificado, en Chile tenemos una tecnología similar a la que se puede ver en países del primer mundo en desarrollo económico, me refiero, sensores, monitoreo, etcétera, etcétera, o es el tecnificado básico todavía, Octavio. Chuta, en Chile creo que tenemos,
no tenemos nada que envidiarle a ningún país del mundo en términos de tecnología de riego y las cosas que se están haciendo. Mm. Como para darte un ejemplo, la empresa probablemente con mayor cobertura territorial en términos de monitoreo de sistemas de riego en tiempo real en California es una empresa chilena. O sea, una Ah, mira. empresa que partió aquí como una startup haciendo el monitoreo en tiempo real de la estación de bombeo, de la humedad, de un nivel de agua, de un pozo. Esa empresa hoy día debe ser la principal empresa proveyendo esa tecnología en California. Entonces, la verdad que en los niveles, digamos, de tecnología que tenemos en Chile no le tienen nada que envidiar a los niveles que hay en otros Maravilloso. países. Y, Tenemos una y- cobertura eléctrica del país que es muy buena. Tenemos una cobertura en señal de Internet también que permite, en el fondo, ocupar todas estas tecnologías de Internet de las cosas, en poder hacer el sensoriamiento de humedad, de la bomba, de la corriente, qué sé yo, del caudal que en el fondo permiten poder aplicar estas tecnologías en nuestros predios. Sin duda, disculpa, sí, sin duda sí. que no es uniforme para todos. Ahora ahí Mm, también hay una brecha importante porque también, como tú bien sabes, en nuestra agricultura hay una gran presencia de pequeños agricultores. mm, Y los pequeños agricultores, aunque uno puede incorporar este tipo de tecnología en los sistemas, también hay que acompañarlos. Pues. Hay que hacer hay que hacer un programa de fortalecimiento, de formación de capital humano para que sean capaces de poder hacer uso y sacarle el real provecho a esta tecnología. Entonces, creo que la tecnología está, es posible y es factible instalarla. Los desafíos tecnológicos ya están superados, creo. En términos de costo también no son costos prohibitivos, por lo que no veo, digamos, por ese lado mm. un problema. Más que nada veo que nuestra brecha en esa parte está en la formación de capital humano, en enseñar a usar esa tecnología. Perfecto, perfecto. Bueno, y para que, para que la gente que nos escucha pudiese seguir generando como una conceptualización más gráfica y concreta, ¿no? Ya hablamos de 1 millón de hectáreas, para que la gente más o menos lo sepa, 50% en riego tecnificado. Ahora de eso, de esas superficies agrícolas que tenemos. ¿Tú tienes como un número de cuántas hectáreas se riegan hoy en los diferentes como sectores, ya sea hortalizas, frutales, cereales, para que la gente más o menos sepa cuánta superficie, ¿no? se está destinando en nuestro país para esos diferentes eh, productos, ¿no? agrícolas? Chuta, a ver, te voy a hablar así como en órdenes de magnitud, no tengo el Sí, número claro, exacto, claro. pero es muy probable que la superficie asociada a frutales bajo riego en Chile sea del orden de las 350.000 hectáreas, 400.000 hectáreas. Por ahí estamos con ese número a nivel nacional. Entonces, 40%, de creo. las 900.000, Mm, ¿verdad? Unas 350.000, 400.000 son de frutales. Y por eso la superficie bajo riego también, porque los frutales tienden a ser los primeros que requieren una tecnificación, a tener un sistema mm, de riego asociado. mm, ¿Cuál me preguntaste? La hortaliza es más difícil porque la hortaliza es una superficie más pequeña, no es menos importante porque es una superficie de cultivo que está asociada muy fuerte a la pequeña agricultura, claro. ¿verdad? Los pequeños agricultores son, digamos, por tradición, los productores de hortalizas del país. Mm, Esa superficie es difícil de probar porque las superficies de hortalizas también son bien chiquititas. O sea, mm, obviamente que existen actividades productivas más, digamos, empresariales que producen hortalizas a otra escala, pero en general en Chile quienes producen las hortalizas son la pequeña agricultura y normalmente está bajo invernadero o al aire libre. mm, mm. Entonces, si sumamos todas esas, probablemente deben andar del orden de las 50.000 hectáreas, 80.000 hectáreas en el país. O sea, Perfecto. en proporción, ¿no? Si te fijas, de las 900.000, eh, el número no es tan importante, un 7%, un 5% por ahí. Mira, Eh, o no me sea, acuerdo. todo se va a lo que es cereales, que sería el otro porcentaje. El cereal deben ser ahora ahí hay una distinción porque los cereales, hay cereales que se riegan y otros que no. Entonces, Claro. si tú me dices la superficie cereal en Chile, fácilmente creo que alcanza las 500.000 hectáreas. Mm, mm, Ahora, de esas que se rieguen,
probablemente solo un porcentaje, un 30% quizás son los cereales que se riegan. Por ejemplo, ¿qué se riega? Se riega maíz, ¿verdad? Mm, Algún trigo se riega, pero hay mm, mucho trigo que no se riega, es un trigo de invierno que no requiere, mm, o en el fondo está en lugares donde no hay equipos de riego mm, que mm, suplan la demanda y que solamente sean abastecidos por el agua que mm, ocurre a través de las precipitaciones. mm. Oye, y en ese sentido, bueno, hablamos ya de un poco darle contexto, ¿no? A las áreas que estamos ocupando en Chile, cuáles están siendo regadas, ¿no? En términos como porcentuales. Ahora, si la gente quisiera seguir ahondando, ¿no es cierto?, en el tema de los consumos hídricos en el mundo agrícola, ¿verdad? Para los diferentes cultivos, ya como te dije, ya sean hortalizas, frutales y cereales, ¿cuáles son las dosis de riego que estamos hablando en promedio? Por último, puedes poner ejemplos como la uva, el trigo, la cebolla, que son los más tradicionales en términos de su magnitud de producción. Pero ¿cuáles son las dosis? Y si pudieras darnos como una tendencia de cómo ha ido evolucionando con el cambio climático y el aumento de la evapotranspiración, que tengo entendido que es una también de tus especialidades, Octavio. Oye, qué buena pregunta. A ver, la demanda de agua de un cultivo en particular depende del clima. ¿M? Mm, El clima de donde esté. Entonces, una cebolla acá en Santiago no demanda la misma cantidad de agua que una cebolla en Arica. Y muchas de mm, las cebollas que se consumen en el país provienen de el norte de Chile. mm, Y no con una cebolla que se yo en Concepción no demanda la misma cantidad de agua que en los otros lugares. Entonces, mm, ¿de qué depende la cantidad de agua que demanda un cultivo? Depende de la temperatura. Si hay más temperatura, hay mayor demanda o evapotranspiración. mm, Si hay mayor radiación, hay mayor demanda o evapotranspiración. Si hay más viento, hay mm, mayor demanda o evapotranspiración. Y si hay mayor humedad, hay menor ahora mm, demanda o evapotranspiración. Entonces, dependiendo del clima de donde esté produciéndose ese cultivo en particular, será la cantidad de agua que ocupa en términos anuales o durante su desarrollo. Ahora bien, ¿cuáles son los números que hay para que mm, acá tengamos así como mm. magnitudes? Un cultivo podría ocupar, no sé, unas 14.000, 15.000 metros cúbicos por hectárea. Eh, eh, ¿Qué cultivos podrían ser esos? Cultivos que están en un lugar con muy baja humedad, muy alta temperatura, eh, eh, mucho viento, ¿verdad? Por otro lado, hay cultivos que ocupan poca agua. ¿Qué cultivos son los que ocupan poca agua? Pensemos en viñas, pensemos en olivos. Entonces, esos cultivos pueden llegar a ocupar, no sé, 4.000, 5.000 metros cúbicos por hectárea. Eso eh, tú lo mencionas en su proceso productivo, ¿no? en toda la temporada, en toda Toda la la temporada, temporada, claro. Eso en no toda la es temporada. diario, para que lo sepa la gente, no es diario, es Claro, no en es toda la diario. No, temporada. Claro, claro. diario los valores pueden ser en promedio, ¿ah? Porque esto es un día Mm, muy potente, un cultivo puede estar evapotranspirando unos 10 milímetros por día. mm, Eso es como 10 litros por metro cuadrado, para que te haga una idea. Pero exacto. también valores promedios son del orden de 6 milímetros por día, que son 6 litros por metro cuadrado. Pero Mm, una viña podría estar en 3 4 milímetros por día, que son 3 mm, litros por metro cuadrado. mm, Entonces, mm, depende del cultivo, pero esos son los rangos. Entonces, mm, mm. eh, el trigo, el trigo es un poco más distinto porque hay trigo que uno riega y trigo que no riega. Entonces, y ambos ocupan agua, ¿verdad? Entonces, podríamos decir que el trigo puede andar por ahí por los 5.000 metros cúbicos por hectárea. La uva de mesa debe andar 10.000 metros cúbicos por hectárea. Mm. Eh, Esos son los números que como para que tengas una Bueno, idea. ahí tienes para multiplicar, ¿no? La gente ya, le hablamos de la hectárea de riego, cerca de 900.000 hectáreas, y un promedio, pongámoslo un promedio, ¿no es cierto?, de unos 10.000 metros cúbicos por hectárea, ¿verdad? Ahí tienen para poder multiplicar la cantidad de agua que se consume en Chile para la producción agrícola, que no es menor. Ahora, pero necesaria, ¿no? Necesaria, pero con tendencia a poder reducirla, sin duda. Y en ese aspecto, Octavio, tú cursaste dos posgrados en el extranjero, ¿no es cierto? Tu PhD y tu postdoctorado. Y eso claramente te da una fuerte óptica, ¿no? De los avances a nivel internacional.
y hoy además eres el decano de la Facultad de Ingeniería Agrícola de la Universidad de Concepción. Por lo tanto, te hago la siguiente pregunta, desde la academia, ¿no? ¿Dónde debemos poner énfasis hoy para revertir y regenerar nuestros suelos ya degradados, o muchos de ellos degradados, y brindar la seguridad alimentaria a nuestros territorios? Y mira, desde nuestra visión, creemos que tener estos sistemas tecnificados, obviamente que permiten ser más eficientes en el uso del agua, pero Mm, tener un sistema tecnificado no te asegura eso. mm, Para ser eficiente en el uso del agua, tú tienes que saber cómo ocuparla de forma eficiente. Saber de demanda de agua, saber de cómo almacena el agua el suelo, qué factores afectan los procesos, como tú mencionas, de erosión, cómo evitamos la erosión, cómo no perdemos agua, qué estrategias mm, podemos ocupar para ser más resilientes frente al cambio climático. mm, Esos son condiciones que lógicamente te preparan mejor para poder ir avanzando. Ahora, mm, ¿cómo logramos eso? Claramente creemos que con capacitación. Aquí necesitamos formar gente, necesitamos formar mejor a nuestros agricultores, necesitamos mm, formar mejor a nuestros técnicos, a nuestros profesionales en todo el espectro. O sea, Chile creo que requiere una cantidad de profesionales, especialistas en recursos hídricos importante, que hoy día no estamos produciendo, creo, la cantidad de especialistas que el país requiere. mm, Nuestros mm, egresados que trabajan en estas líneas, normalmente la empleabilidad es bien alta porque hay, digamos, una demanda tanto a nivel gubernamental como en el sector privado donde se reconoce que se requiere este tipo de expertise. mm, Y también se reconoce en el fondo que si hay un cultivo que se riega bien, esto se autofinancia en el fondo, porque la mm, producción es mucho mayor, la calidad de ese producto es mucho mayor, hay más manzanas de mejor calibre, mm, son más dulces, pueden vivir más en post cosecha en el viaje de exportación. Entonces, claramente es dentro del rubro uno de los factores importantes para poder mejorar esos niveles tanto de producción como de calidad de lo que se esté produciendo. mm, Entonces, digamos que ahí aún necesitamos más. Entonces, también como consorcio, son dentro de las cosas que más hacemos es formación de capital humano, capacitaciones. mm, Eh, y por darte un ejemplo, siempre doy estos ejemplos. Aquí yo estoy en la región de Ñuble. Supongamos que tengamos 30 comunas en Ñuble y hagamos un proyecto de capacitación para 300 agricultores. Un proyecto de capacitación para 300 agricultores es un proyecto relativamente grande. mm, O te lo multiplico, hagamos para 600 agricultores. Ahí es un tremendo proyecto mm, de capacitación para 600 agricultores, pero eso significa 20 agricultores por comuna. mm, mm, Es muy poco. Entonces, la necesidad que hay de conocimiento para poder lograr grandes mejoras es bien grande. Entonces creemos que ahí eh, es, digamos, una de las formas más rápidas también que creo que podemos lograr ser más eficientes en el uso del agua. Y también no porque tú riegues por surco o tendido, tienes que mm. ser poco eficiente. Si tú sabes regar bien por surco o tendido, puede ser tan eficiente como un riego por aspersión. Mira, interesante. Y bueno, en esa línea él es que nacen los consorcios, ¿no? Muy bien lo comentaste, de alguna manera lo introduciste. Es necesario vincular al mundo público con el mundo privado, ¿no? Y tengo entendido que nace desde ahí también una necesidad por parte de un proyecto financiado por Corfo, entiendo, corrígeme, que nace el Consorcio Tecnológico del Agua, el COT H2O, ¿no? A principio o a fines más bien del 2020, yo por ahí lo leí, en enero del 2021 lo leí por ahí, así que me imagino que se estuvo cerrando a finales de 2020. ¿Puedes contarnos qué es este consorcio, cómo se vincula con el mundo privado, la academia, el mundo público? ¿Qué es el Consorcio Tecnológico del Agua, Octavio? El consorcio es una iniciativa que partió en conjunto con otras instituciones quienes conformamos el consorcio, la Universidad Católica, la Universidad de Chile, el Centro UC Davis Chile, el Instituto de Investigaciones Agropecuarias, la Universidad Diego Portales
todas estas instituciones nos juntamos en el marco de una convocatoria que hizo Corfo para conformar un consorcio en temas de recursos hídricos. mm, Y mm, ahí identificamos varias brechas que están en torno al agua, brechas que tienen que ver con la baja eficiencia en el uso del agua, lo que estamos conversando. mm, Hay mm, también bajo monitoreo en términos generales en el país de la calidad de agua. mm, Bien, ahí sería deseable tener que la información en torno a los recursos hídricos sea de fácil acceso. mm, Si queremos buscar información de recursos hídricos en el país, tenemos que navegar por diferentes instituciones y estar en diferentes lugares. mm, mm, Hay poco reuso mm, en el país, hay poco desarrollo de nuevas fuentes y obviamente esto es deseable que existan más alianzas, tanto entre la academia, lo público y lo privado. mm, Entonces, así nace el consorcio. El consorcio lo que busca en el fondo es desarrollar tecnología, probar tecnología, escalar mm, tecnología, transferir tecnología que contribuya a disminuir esas brechas que mm, fueron identificadas en ese tiempo. mm. En otras palabras, creo que es como aplicar tecnologías que mejoren el uso y la eficiencia del agua en todo el país. Ujú. Mira, lo encuentro maravilloso. Yo he buceado, lo dejo invitado a quienes nos escuchan a que visiten la página del COT H2O. Ahí han publicado varios eventos, hay una biblioteca muy nutrida también sobre diferentes o ejes estratégicos, ¿no? Creo que son 4 o 5 ejes estratégicos que tiene el COT. Y en ese sentido hay uno de ellos que me interesa mucho, que justamente lo tocaste, que es el reuso. ¿Cuáles denominan ustedes como fuentes de agua, como nuevas fuentes de agua para el sector agrícola? ¿No? Estamos en la búsqueda, ¿no? de nuevas fuentes que pudiesen aportar y dar un poco más de espacio, ¿no es cierto?, a lo que es el uso de riego superficial, de aguas superficiales y también de agua subterránea. ¿Cuáles son las nuevas fuentes de agua que ustedes están investigando, Octavio? Y no solamente si la han descrito y determinado, sino que también en términos de los avances legales para poder hacer uso de ellas. Sí, mira, las nuevas fuentes, cuando se nos acaban los recursos normales y tradicionales de recursos hídricos, ¿dónde uno mira? O sea, lo primero que se nos ocurre es, chuta, tenemos el mar, digamos, tenemos esa cantidad de agua, ¿por qué no somos capaces de utilizar esa agua para regar? Bueno, Mm, ahí están los proyectos de desalación, que bajo diferentes tecnologías y sistemas intentan remover la sal de esa agua y poder dejar una agua en una condición que sea útil para riego, para consumo humano. La desalinización o desalación. Normalmente esa es una de las primeras fuentes que uno mm, mira, digamos, como bien atractivas para eso. La mm, desalación la desalación es un proceso que implica harta energía. mm, Entonces, para poder remover la sal del agua de mar, es necesario incorporar en el proceso de desalación harta energía. Los procesos, por ejemplo, de osmosis inversa, la mm, nanofiltración, la ultrafiltración o mm, otros como evaporación mm, requieren harta energía. Entonces, este es un proceso relativamente caro que normalmente estaba asociado a desalar agua para consumo humano. Ujú. mm, mm, Entonces, después empezó a escalar esto y la minería, como también es un negocio que tiene mejores rentabilidades, mm, empezó a aparecer como una alternativa también para los procesos mineros. mm, Fíjate que ahora también la desalación se está viendo para riego agrícola. mm, Y con la desalación pasa algo que tú me preguntabas, como las primeras preguntas en los años 90 por ahí. mm, En ese tiempo, en los años 90 eh, existía también la energía fotovoltaica, para darte un ejemplo. Pero en ese tiempo la energía fotovoltaica estaba asociado para poder proveer de energía, por ejemplo, un refrigerador en África para poder almacenar vacunas, que era mm, en un lugar donde no había electricidad. mm, Porque era tan caro que, digamos, para algunas aplicaciones era posible. Hoy día, en proyectos de riego que no tengan sistemas de bombeo fotovoltaico, pareciera que son los menos que existen. Entonces mm, pasamos de una cosa que era impensada a hoy día ser el denominador común. Eso mismo nos pasa con la desalación hoy día, creo. Que hoy mm, día vemos que la vemos como cara, pero que los números están dando para poder pensar como la desalación es un proceso
que es una alternativa para poder proveer de agua de riego para algunos cultivos. Cultivos con menos demanda, lógicamente, cultivos donde la rentabilidad sea importante, donde cada gota la ocupemos con mucha eficiencia. Entonces, ese es quizás me estoy extendiendo mucho, pero ese es No, no, quizás súper. como la primera nueva fuente de agua que vemos como accesible para riego. El otro es el tratamiento de aguas grises, porque siempre vemos el agua gris como un agua que se pierde o se descarga al mar. Ahí también hay una alternativa. También estos procesos de membrana, de osmosis, de nanofiltración u otros tratamientos de aguas grises a través de humedales o de otros sistemas más naturales, también permiten en el fondo recuperar agua y dejarla de una calidad tal que sea posible ocuparla en la agricultura. Ujú. Ahí también tenemos otra alternativa. En la captura de aguas lluvias también es una buena alternativa para lugares donde la precipitación es más frecuente y los volúmenes de precipitación también son interesantes que se puedan almacenar y después volver a utilizar. La captura de agua lluvia normalmente está pensada para invernaderos, para pequeñas superficies y sobre todo para pequeños productores que no tienen, Francisco, derechos de agua. Entonces, quienes no tienen un derecho de agua pueden, a través de un proyecto de captura de agua lluvia, a lo mejor tener una fuente que permita el riego de una superficie bajo invernadero, que es interesante. Es una alternativa para esas situaciones. ¿Mm? Para que la gente también tenga nociones cuantitativas. En Chile, según los datos de la Superintendencia de Servicios Sanitarios, la población chilena, el 1% de la generación de agua, de consumo de agua, es en base a desalinización, ¿no? El 1%. Va en escalada. Se pretende que de aquí a unos años más aumente al 2, al 3%, y casi todo, el 60% son aguas subterráneas para el consumo humano. Entonces, se entiende, ¿no? Que también la tendencia, no solamente del sector industrial, sino del sector agrícola, quiera echar mano, ¿verdad?, a esta gran costa que tenemos, siempre y cuando, como tú mencionaste, los costos den. Y la misma cifra de la superintendencia en su anuario, ¿no?, indican que solamente el 3% de las aguas residuales son reutilizadas en Chile, ¿no? En ese sentido estamos muy, muy al debe. Eso me parece maravilloso que justamente con esta nueva ley, la ley 21075, ¿no?, de la ley de agua grises, más el decreto 40 que salió hace poco, que habilita, ¿no? Nos habilita para poder utilizar las aguas grises en riego. Así que esperamos que así sea y que se empiecen a ver los frutos, ¿verdad? Pronto, porque ahí en ese sentido, Octavio, ya no es solamente riego con agua, es riego cargado con nutrientes, ¿no? Es un fértil riego prácticamente. ¿Han tenido ustedes experiencia con la reutilización de aguas residuales que portan fosfato, portan nitrógeno, portan otros macro y micronutrientes, y han hecho una evaluación o todavía está en veremos? Nosotros tenemos algunas experiencias de algunos pilotajes con aguas grises. Como tú dices, tener esto regulado legalmente permite en el fondo que ahora se invierta, digamos, con una certeza jurídica en sistemas o tecnologías que permitan en el fondo realizar ese tratamiento. La regulación también permite en el fondo rayar la cancha de qué cosas podemos regar. Estamos claros que no podemos regar una lechuga, estamos claros que no podemos regar una hortaliza, digamos, que crece a ras de suelo, donde podamos tener un riesgo también a la salud humana. Mm, Nosotros hemos tenido experiencia de tratamiento de agua gris en el norte del país a través del uso de nanofiltros. mm, eh, pero lo que hemos intentado en el fondo probar es tratar de regar algo que genere un ingreso para los productores o para la pequeña agricultura. En ese mm, sentido, lo que hemos intentado es, por ejemplo, regar flores. mm, Eh, entonces, flores bajo invernadero pareciera que resultó en una buena estrategia, digamos, mm, porque estos productores en ese lugar en el fondo mm, compraban agua en camiones aljibes para poder regar las flores o suplir lo que no era capaz de suplir la fuente de agua que ellos tienen de manera normal. mm. Los nutrientes, sin duda, dependen mucho del tratamiento que tú hagas, Claro, porque hay sistemas de tratamiento que remueven todo y otros que claro. dejan pasar, digamos, algo.
mm, mm, Entonces, esos resultados dependen mucho del tratamiento que tú hagas, pero sin duda es una alternativa para poder agregar una fuente o suplir, digamos, alguna otra fuente que no está siendo suficiente mm, para entregar la demanda que un cultivo en particular está necesitando. mm, No es solamente en agua gris, creo que también no hay que tener grandes expectativas con esto. mm, Solamente agua gris es parte de la ecuación, sino que tiene que mm, mezclarse con total. otros fuentes. ¿Mm? Oye, y dentro de esa ecuación, justamente hablando en términos de ingeniería, ¿no? Tenemos una variable más que agregar a esta ecuación que tiene que ver con no solo utilizar el agua, sino que también acumularla, ¿no? Que es lo que los antiguos en las culturas andinas le llamaban la siembra del agua. En ese sentido, ¿cómo está siendo la recarga acuífera en Chile? ¿No? Un tema no menor que está también reglado, ¿no? Normado, ¿no? Tengo entendido por el decreto Supremo 40. ¿Cómo están ustedes desde el COT o desde las facultades académicas viendo este tema, la recarga acuífera, para poder inyectar, ¿no es cierto?, agüita al banco y no solamente estar sacando? Sí, mira, la recarga de agua subterránea es súper interesante. Primero, es súper interesante de evaluar en una estrategia que en algunos casos es bien beneficiosa. Los especialistas en realidad no piensan que es una nueva fuente, ¿ok? Porque en el fondo Mm, es la disponibilidad de agua existe, entonces no es que mm, estemos creando una nueva, sino que estamos en el fondo inyectando con una fuente que ya existe. mm, Pero la estrategia en el fondo es inyectar agua a nuestros acuíferos o a este almacenamiento de agua subterránea en periodos donde la disponibilidad sea mayor que la demanda. Entonces mm, eso normalmente ocurre en invierno, ¿verdad? mm, Hay buenos ejemplos, pues, hay buenos ejemplos en algunos canales del sur de Chile en donde se promueve la infiltración de agua subterránea a través de los canales para poder alimentar sobre todo aquellos acuíferos que son más bien someros, que son los mm, primeros acuíferos que en el fondo se ven afectados por el cambio climático. mm, mm, Hay varias experiencias a nivel nacional de recarga de agua subterránea. mm, Pero sabes tú que lo que ocurre es que necesitamos conocer de manera más precisa mm, como las características físicas del acuífero, mm, porque hay varios proyectos que se han hecho experiencias con diferentes resultados, casi todos con buenos resultados, pero con hartas preguntas que quedan por resolver, es decir, ¿para dónde se fue el agua? ¿Cuánta de esa agua puedo yo ser capaz de volver a extraer una vez de inyectada? Si yo mm, inyecto en el punto A, ¿en qué punto B puedo extraer esa agua que yo inyecté en ese punto A? ¿De qué calidad debe ser el agua que yo inyecto al acuífero? ¿Tiene que mm, ser de la misma calidad del mm, agua que está en ese almacenamiento subterráneo o de una mejor calidad? ¿Cuál es mm, la, lo que vamos a exigir? El, eh, Todas esas variables son bien interesantes, por supuesto, de analizar para, en el fondo, cuantificar de una forma más precisa el real beneficio que tiene inyectar. Pero mm, como ejemplo te puedo decir que hay aquí una red de canales que en una zona donde, producto de la sequía, los pozos Noria en verano se empezaron a secar y los productores empezaron a tener problemas, mm, solamente recargando a través de los canales de riego fue posible subir un poco esos niveles del agua subterránea y disminuir esos problemas asociados a la sequía. Entonces, ¿es una solución? Por supuesto que es una solución, mm, pero desafortunadamente, requiere conocer de manera más específica las características físicas que tiene el acuífero. Y ahí yo creo que tenemos una brecha importante de saber realmente cómo son nuestros acuíferos bajo el suelo. Porque tenemos mm, grandes mapas que son más bien gruesos, mm, pero como lo mm, específico mm, requieren de estudios de mayor detalle. ¿Mm? mm. Sí, bueno, eso es muy cierto, ¿no? Y es sabido que las aguas subterráneas son muy vulnerables, ¿no? Desde el punto de vista que si llegan a contaminar es muy, muy difícil, ¿no? Poder revertir esa contaminación. Entonces hay una responsabilidad muy grande en el agua que se está inyectando para recargar. Eso es muy cierto.
Oye, y Octavio, ya para ir cerrando este capítulo, hay mucho que conversar, ¿no? Podríamos estar aquí haciendo muchas preguntas. Este es muy interesante el tema, ¿no? Estamos en una contingencia enorme con respecto a la crisis hídrica. Pero para que aquella gente que nos escucha, quizás algunos son emprendedores, algunos tienen su empresa relacionada con el agua, quieren, ¿no es cierto?, articularse, quieren generar parte, ¿no?, de una comunidad hídrica mucho más grande, consorcio. ¿Cómo pueden estas empresas, ¿no?, o organizaciones del rubro hídrico en nuestro país asociarse al COT H2O y cuáles son sus canales de difusión? Por último, para que estén al tanto de los trabajos que se están realizando, que son de todas maneras muy interesantes. Bueno, nosotros siempre tenemos la invitación a quien quiera ser parte del consorcio que nos escriba. Tenemos una página web que es como el primer medio directo de comunicación y ahí la página es www.codh2o.cl. Ahí pueden averiguar mayores informaciones de las líneas de trabajo que tenemos, los proyectos que se han ido ejecutando a través del tiempo. Están nuestros correos de contacto, números de teléfonos de contacto donde eh, pueden escribir. Tenemos una organización, digamos, hay una gerente del consorcio, hay, hay profesionales, digamos, que están dedicados para atender esas demandas y en la medida que van llegando las vamos atendiendo lo más pronto posible. Nosotros siempre buscamos incorporar nuevas empresas de toda índole, digamos, empresas que ellas tengan sus propias tecnologías que quieran promover con una empresa que ya a lo mejor nosotros conocemos que existe y hacer el match ahí entre la demanda y la oferta de una tecnología en particular. Estamos súper abiertos a eso y a incorporar el número de empresas que son parte del consorcio. Es un número dinámico que se va moviendo en el tiempo y y depende un poco de las actividades que vamos realizando en nuestro día a día. Pero también tenemos las redes sociales, las típicas Facebook, Mm. Instagram y LinkedIn, que son como las tres típicas que son más populares en este tipo de iniciativas. Así que los invitamos ahí a que nos visiten en nuestra página. Probablemente ahí está la mayor cantidad de información de las acciones que tenemos como consorcio y muy felices de poder contactarnos y conversar acerca de los dolores que tiene cada uno en torno al agua. Buenísimo, y te agradezco mucho, Octavio. Bueno, esa es la idea, ¿no?, de este podcast, el reflejo del agua, es acercar a la comunidad estos temas de interés, poder traer, ¿no?, la voz de gente especialista, experta en estas temáticas que lleva muchos años trabajando y se ha puesto, ¿no es cierto?, la camiseta, como bien se dice, para hacerse responsable, ¿no?, de esta crisis y tomar las medidas, ¿no?, y las acciones correctivas para poder revertir este episodio que tenemos hoy en día y que ha ido, ¿no es cierto?, trasladándose hace bastantes años ya, ¿no?, esta creciente crisis hídrica y necesitamos de mucho, ¿verdad? Entonces la idea de estos consorcios, de la comunidad hídrica, de generar cultura hídrica, es muy, muy importante y para la cultura hídrica tiene que haber difusión y por eso estamos acá presentes hoy para darle y brindarle un capítulo más de este reflejo del agua. Así que te agradecemos mucho, Octavio, por tu presencia. Ahí van a quedar después, ¿no es cierto?, los links y los canales de difusión para que los puedan contactar y poder seguir vinculándonos y articulando en este tema de asociado, ¿no es cierto?, a nuestro vital elemento el agua. Así que desde el equipo Tú te agradecemos un montón, Octavio, por tu presencia. Si quieres darte unas palabras de despedida, bienvenidos son. No solamente agradecerle a ustedes, Francisco, la invitación a este podcast, eh, invitarlos a visitar nuestras redes y también a no olvidarnos, porque de repente cuando vienen estas lluvias de invierno que causan algunos estragos, digamos, tendemos a olvidar un poco que los últimos dos Mm, décadas, diría yo, tenemos muchos periodos o muchos años mm. consecutivos donde la oferta de los recursos hídricos ha estado por muy debajo comparado con la demanda. Y todas estas soluciones en el fondo contribuyen a que estemos mejor preparados para enfrentar estos periodos de sequía y sobre todo para tener mejor resiliencia frente al cambio climático.
Y así sea, pues. Muchas gracias, Octavio, que estés muy bien y que tengas una muy buena jornada el día de hoy y lo que resta ¿Mm? de este año. Un abrazo muy grande, que estés Ujú. muy bien. Listo. Gracias. Muchas gracias.